Amén. Amén. Amén, pues pastor Daniel Lago, aquí estoy. Sí, bueno, Dios le bendiga a mi obispo. Queremos compartir también ahí que la hermana Andrea puede compartir al grupo de la iglesia, ojalá los pastores de Alcanzando el Reino de Dios, para que podamos tener una entrevista. Bueno, siempre estamos juntos a veces en programas, pero nunca tenemos como el momento, ¿cierto?, como para hacer una entrevista al obispo Carlos Lago, saber quién es el obispo Carlos Lago. Yo creo que muchos lo conocen, otros lo escuchan, pero quisiéramos saber más de él como persona, ¿cierto? Como padre, como esposo, como pastor, como obispo. Así que la primera pregunta, ¿cuándo nace, cierto? ¿Y dónde nace, cierto, el obispo Carlos Lago? ¿Quiénes fueron sus padres? Amén. Bueno, nací en la ciudad de Chillán en el año 46, ¿no? 46. Nací en la ciudad de Chillán el 10 de agosto de 1946. Mis padres fue Manuel Lagos Alarcón y mi madre Arsenia Cereceda. Fuimos 3 hermanos, mi hermana mayor Margarita Cereceda, también mi hermano Manuel Lagos Cereceda, en la cual gracias al Señor mi madre era cristiana, también mi padre eran cristianos, pero mi madre era una mujer anegada al Evangelio, una mujer fiel al Señor. Mi padre también, pero era muy débil, ¿no? Era muy débil. Y así que ahí nacimos en la población Santa Elvira de Chillán. En Chillán, en el año 46, entonces nace nuestro obispo Carlos. Cuéntenos un poquito de su infancia, pues, ya que en esos años tiene que haber sido bien difícil. ¿Cómo fue su infancia, cierto? ¿Cómo fueron sus años de los que usted recuerda? Bueno, en aquellos años yo recuerdo, ¿me entiende?, que no solamente nosotros, sino el país era muy pobre. Era muy pobre. En el barrio donde nacimos, todos los que éramos gente muy pobre, unos más pobres que otros, pero todos éramos gente muy pobre. Era muy difícil en aquellos días. Mi padre tenía la habilidad de trabajar en negocio, comerciante, pero no un comerciante, ¿me entiende?, de dinero, un hombre que se la rebuscaba para que nunca le faltara nada, ¿no? Para que no faltara nada, y gracias al Señor, pero fueron días muy difíciles, la verdad, donde se carecía de mucho. Tú llegabas a un hogar, no tenían ni silla, ni asiento, y por ahí, ¿me entiendes?, se hacían bancas rústicas para poder sentarse. No había una cocina acá, no se conocían las cocinas acá, en medio de la gente, ¿me entiende?, pobre. Y bueno, y ahí nacimos, donde era muy difícil, le era muy difícil, muy costoso a un padre, ¿me entiende?, comprarle ropa a sus hijos. Era muy difícil, y en esos años también se vendía la ropa no americana, sino la ropa, ¿me entiende?, usada, y había lugares donde podía ir a comprar un pantalón, una camisa, y bueno, y de alguna manera los padres, ¿me entiende?, se preocuparon para que nosotros pudiéramos, ¿no es cierto?, sobrevivir. Obispo, y usted comenzó a trabajar a muy temprana edad, para que nos cuente un poquito. ¿A qué edad empieza a trabajar? ¿Cómo siente usted ese deseo de trabajar? ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 8 años, estábamos en el colegio y había un compañero de colegio, el cual, él, ¿me entiende?, era suplementero, vendía diario, un niño también, igual a la edad mía, y bueno, y llegaba siempre una hora después, una hora atrasado. Le daban, ¿me entiendes?, esa facilidad también en el colegio, lo aceptaban de que llegara una hora atrasada. Yo, viendo lo que él siempre andaba con billetes, siempre andaba con platita, con moneda, y le pregunté yo, pues le dije yo, ¿y yo puedo también trabajar?
y yo puedo también vender diario. Y él me dijo, sí, pues me dijo, ¿por qué no? Y bueno, la cosa es que llegué a mi casa y le dije a mi padre, papá, le dije yo, mire, yo quiero vender diario. ¿Ah? Yo quiero vender diario. A la verdad es que mi padre no era un hombre con letra, y era un hombre, ¿me entiende?, rústico, un hombre rústico. ¿Ah? Él no tuvo, ¿me entiende?, en ese momento el consejo, porque a nosotros no nos faltaba nada. No había necesidad de pan, no había necesidad de nada, siempre estaba la harina en abundancia, ¿me entiende?, todo lo que, los porotos, las papas, todo estaba en abundancia. Entonces no había necesidad para que yo saliera a trabajar, ¿no? Y el papá también no le alcanzaba, él no alcanzaba a dimensionar el asunto del estudio, porque si él me había podido decir a mí, pero ¿para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a ir a vender diario? Tú tienes que estudiar, ¿ya? Pero la cosa es que él me dijo, ¿queréis trabajar? Sí, pues queréis vender diario. ¿Y cuánto necesitáis? Y me pasó el capital para vender diario. Empezó a trabajar a los 8 años. A los 8 años. Ya vamos a llegar al casamiento. Pero como ahora nosotros lo reconocemos como un pastor y un obispo, ¿cierto? De muchos pastores, de muchas iglesias, tanto en Chile, en el extranjero. Pero ¿a qué edad más o menos usted tiene indicio de que usted va a ser pastor? ¿Alguna palabra, algo? ¿A qué edad más o menos empieza a perfilarse eso de bueno, eso lo he contado también acá, ¿no? A la edad de 7 años, Ajá. A la edad de 7 años, viniendo con mi madre de la Torca, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chillán, y con una hermana, la hermana Lucila, que ya era una mujer, ya me entiende, una mujer de unos 50 años, creo yo, o a lo mejor más, viniendo con mi madre me traía de la mano, y cuando llegamos a la esquina de 5 de abril con la avenida Ecuador, entonces la hermana Lucila le dice, deténgase un poco, hermana Arsenia, deténgase un poco, los detuvimos, y ella le dice, no me habla a mí, le habla a mi madre, y le dice, cuide mucho el niño, porque el niño va a ser un gran pastor. ¿Ah? A la edad de 7 años. Un gran pastor. Bueno, y sin duda que ha sido un gran pastor, un gran padre. Bueno, y nos ha bendecido y hoy día es un gran obispo en las manos del Señor. ¿A qué edad usted ya decide casarse? Bueno, tenía 16 años. 16 años. 16 años. Tenía 16 años y le dije a mi papá, papá, me quiero casar. Y nuevamente vamos al mismo consejo, ¿no? Al mismo consejo, no me dijo, eres tan joven, como si todavía eres un niño y te vas a casar. No, me dijo, ¿querés casarte? Cásate. Medio para la risa, pero es así, ¿no? Igual que cuando iba a trabajar a los 8 años, dijo, trabaja. A los 8, claro, trabaja. Pero me habría gustado, ¿me entiende? También hablar un poquito más de mi niñez. Porque la verdad es que yo empecé a trabajar en los diarios, me levantaba a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, luego a las 4:15 de la tarde estaba en la estación de Chillán buscando los diarios de Santiago que llegaban a las 4:15. A las 4:15 llegaban de Santiago los diarios, y de ahí tomábamos los diarios y partíamos, ¿me entiende?, corriendo para llegar a la Plaza de Armas y al centro a vender los periódicos. Y fue un periodo, la verdad, que a lo mejor difícil, pero a uno le gustaba, ¿no? Yo andaba a pies pelados, pero no porque no tuviera zapatos. Andaba a pies pelados, arremangados, ya lloviera, no lloviera, y la verdad es que lo hacía, ¿no? Lo hacía yo con gusto, me gustaba, y yo trae las cosas que el Señor siempre, ¿no es cierto?, me dio a mí, no sé, pues puso en mí es que la gente la gracia. La gracia, puso la gracia en mí, que la gente, me entiende, le agradaba y me querían. Me recuerdo gente rica, gente
gente rica, como la señora de Santiné. ¿Quién era la señora de Santiné? La señora de Santiné estaba, su negocio era pulpería, se llamaban pulpería en estos años, ¿no? Es como una bodega, ¿no? Como una bodega hoy día. Y esa estaba en calle Gamero con la avenida Argentina, en toda la esquina. Era un almacén grande donde toda la gente del campo venía a abastecerse de ahí para llevar ¿me entiende? Su mercadería, ¿no es cierto?, hacia sus hogares. Y bueno, yo le entregaba el diario La Nación y el diario El Mercurio, le entregaba a la señora de Santa Inés. Todos los días pasaba y ella me decía Ruciacito, y me daba hierba, me daba azúcar, de a poquito, pues no que me pasaba 1 kilo de azúcar, no, un poquito de azúcar, un poquito de hierba, galleta, y me decía para que le lleve a su mamita. Ya. Pero eso era de todos los días, porque la gracia de Dios estaba. Amén. La gracia de Dios estaba. Siendo un niño, llegaba a la cárcel de Chillán a vender los periódicos, que en esos años el Clarín, el OK, el Fausto y tantas revistas también. Llegaba y me daban me hacían entrar y a la segunda reja, adentro, llegaba, ¿me entiende? Gritaba uno y decía el rucio de los diarios, y salían a comprarme diario. Y bueno, y todas las mañanas yo le entregaba el diario La Discusión a la esposa del alcaide. Ya. Y esta también vivía en Gamero, casi al frente de la señora de Santiné, ya de la gringa Santiné. Y cuando pasaba, a veces lloviendo y con frío, y ahí yo pasaba, ¿me entiende?, con los diarios en un nylon, en una bolsa de nylon para que no se mojaran. Y ella todos los días en la mañana, me hacía entrar a su casa. Ahí estaban sus hijos, todos niños, y que estaban tomando, ¿no es cierto?, tecito, lechecita con leche, leche con chocolate y cosas así de repente, y tostaditas, y me decían, tómese una lechecita calentita, y tomaba unas tostadas, me hacían, pero era siempre. Por eso es que yo doy gracias al Señor que Dios a mí también me hacía, aún siendo niño, me hacía ser prudente. Y la gracia de Dios estaba con usted. Mi obispo, por el tiempo, nos está saludando José Luján de La Rioja, hay varios hermanos. Yo voy a leer los comentarios después para aprovechar bien el tiempo. Los vamos a leer al final. Mi obispo, entonces a los 16 años usted se casa. ¿Con quién se casa? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo fue eso a los 16 años? Bueno, a los 16 años yo le dije a mi papá, me quiero casarme. Entonces él me dijo, ¿te querés casar? Cásate. ¿Ya? Y me dijo, pero tenés que trabajar, me dijo, tenés que juntar la plata, me dijo, para casarte. y me acuerdo que salí, mire, imagínese usted algo que la gente que nos escucha, los jóvenes que nos escuchan no tienen noción de estas cosas. Mi mismo nieto que está acá no conoce estas cosas. Y bueno, y salí a juntar dinero, y anduve por estos lados de Valparaíso, Mayarauco, justamente con mi cuñado y con mi hermano mayor, en la cual ellos segaban trigo, yo también aprendí a segar, y salí yo a trabajar con ellos para poder juntar el dinero para irme a casar, porque yo ya estaba en Santiago y tenía que irme a casar a Chillán, a Chillán. Y fue medio para la risa, medio chistoso, porque cuando me tocó irme a casar, mi padre le dijo a mi madre, le dijo, viejita, vaya usted con el hijo para que se case, y porque yo me voy a quedar trabajando acá. Y bueno, la cosa es que cuando llegamos al civil allá en Chillán, ¿no es cierto?, con mi suegra, y ya mi suegro no vivía, con mi suegra y mi madre, el civil me miró y dijo, no lo puedo casar, me dijo, porque él es un niño, es menor de edad, y tiene que tener el consentimiento de su padre y la firma de su padre.
Ya. ¿ya? Así que no me pude No, casar. no se pudo casar. Ustedes ya se habían venido a Santiago como Estábamos familia. en Santiago, claro. Ya. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó allá en Chillán? Entonces, dejó a la novia allá en Chillán y se vino de nuevo a Santiago. No, no la dejé nada. Se la trajo. Me la traje al tiro. Ya. Me la traje al tiro porque el civil de allá dijo: yo le voy a dar una carta para que no estén pidiendo hora y Ya. los casen inmediatamente en Santiago. En Santiago. Y bueno, y llegamos acá en el mes de enero, al tiro inmediatamente nos casamos, en el mes de enero. Y en el mes de noviembre nació inmediatamente el primer hijo, Carlos Lagos Hernández, pastor Carlos Ya. Lagos Hernández. Entonces usted es casado con Alicia Hernández Riquelme, ¿cierto? Alicia Hernández Riquelme del Carmen. Eso. Entonces, el hijo mayor es Carlos Lago, después ¿quién viene? Después viene Manuel Lagos, Ya, y después Daniel Lagos, ya. después David Lagos, y el Conchito, que ya tiene como 45 años ya, 45 años, si no tiene 46, el Samuel Lagos. Samuel Lago, 5 hijos. Bueno, ya a los 16 años casado, ¿cierto? Acá en Santiago, sirviendo al Señor. ¿A qué edad usted recibe el llamado pastoral? ¿Cómo empieza a perfilarse en el llamado pastoral? ¿Los encargados de obra? ¿Cómo nace eso? Mire, fíjese que estuve pensando, o sea, estuve como un sueño, ahora me estoy recordando de esta reunión, porque Gloria a Dios. justamente, ¿me entiende? Alguien me consultaba, ¿me entiende? Cuando yo había llegado al Evangelio. Y yo le decía: yo tengo todos mis días en el Evangelio. Todos los días, claro. Estaba yo en el vientre de la mamá cuando caminábamos en el Evangelio, aunque joven, por ahí me deslicé, sin dejar de congregarme, pero me deslicé en mi juventud. También, ¿me entiende? Pero nunca dejé más de 2 días de no ir a la iglesia, de estar ahí. Estaba ahí porque era algo que sentía yo de mi ser, ¿ya? Y me sentía mal cuando por ahí, que no eran grandes pecados lo que uno hacía en esos años, porque como comerciante, ¿ya? Y bueno, pero ¿qué es lo que pasa? De que llegó el momento de que el Señor, ¿me entiende?, me hizo también un llamado ya fuerte también al Evangelio. A la edad de 24 años, yo era ayudante del pastor Víctor Correa. A los 24 años. A los 24 años, del pastor Víctor Correa, de la Iglesia Pentecostal de Chile, de la Misión Pentecostal de Chile, con sede en Curicó. Y bueno, y ahí empecé a trabajar con el pastor, pero sucedió algo que lo voy a contar porque me lo está preguntando también. Sucedió algo, ¿me entiende? Que posiblemente, ¿me entiende? No tengo idea, porque no puede Dios, ¿me entiende?, haber sido de que me sucediera esto. Y yo tenía una fábrica de helado clandestina. Ya. Clandestina es que usted no tiene patente. Eso sí, claro. Eso es clandestino. Cuando usted no tiene patente y trabaja así nomás, pues como trabajar en el lugar, así escondidito, que no lo vayan a denunciar por ahí, ¿no? Es como, claro, como los comerciantes ambulantes sin patente. Como un comerciante ambulante en patente. Fabricaba helado usted Claro, en esos fabricaba años. helado. Y bueno, y llegué a tener 17 heladeros. Ya. Entonces vivíamos en Santa Laura, en Javiera Carrera con Avenida Central en toda la esquina, ahí en un sitio grande. Y bueno, y ahí yo tenía una ramada, y hicimos, ¿me entiende?, en el sitio, hicimos un hoyo como una sepultura, donde poníamos el hielo, 40 barras de hielo, llegaba el camión, Ya. y poníamos 40 barras de hielo, le poníamos saco encima y acerrín. ¿Para qué? Para que se mantuviera el hielo. ¿Por qué? Porque fabricábamos en la noche. Ya. Fabricábamos en la noche porque era mucho lo que se fabricaba. Y bueno, y todo era manual.
todo era manual, tenía máquinas grandes, pero todo era manual. Y bueno, pero un 16 de septiembre, justamente un 16 de septiembre, yo fui a comprar barquillos a Cono Roma, todavía existe Cono Roma, Ya. en General Gana con Lord Cochrane, en toda la esquina, ahí está, que es el barquillo cuando usted se toma por ahí, dice Cono Roma. ¿Ah? Sí. Y bueno, y fui a comprar barquillo, ¿por qué? Porque para trabajar los días del 18 de septiembre a ganar platita, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedió? De que cuando yo andaba comprando se puso a llover. Y se puso a llover y a llover. ¿Ah? Y bueno, y yo compré las cajas de barquillo, no estaba preocupado porque estaba lloviendo, sino que estaba preocupado por el hielo, en la cual alguien se hubiera dado la molestia, ¿me entiende?, de taparlo, para que no se deshiciera el hielo. Claro. Ya estaba mi hermano también en esos años conmigo. Y bueno, y yo pensaba en eso, solamente en eso, porque yo decía, yo sé que mañana va a cambiar el tiempo, va a estar bueno y vamos a ganar plata para el 18 de septiembre. Siempre se esperan las fiestas, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando llego a mi casa, nadie me había tapado el hielo. Ni mi hermano se había acomodido, ¿me entiende?, de ir y poner los sacos y ponerle, ¿me entiende?, arriba un asunto para que no se mojara el hielo. Y ahí, y esto es medio vergonzoso, ¿no? Es medio vergonzoso, pero esta es la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que pasa? De que al ver esto, yo cuando llegué, de que nadie, ni Manuel, nadie, ¿me entiende?, se había acomodado de tapar el hielo, de ponerle, ¿me entiende?, un zinc, alguna cosa ahí encima para que no se mojara. Entonces yo me descarrié. ¿Qué es lo que sucede? De que dije yo, nadie va a ganar plata este 18. Mañana va a estar bueno, pero nadie va a trabajar de los que trabajan conmigo acá. Y en esos años no era como hoy. Hoy día usted tiene una fábrica de helado y dice, no, ya vender. Hoy día, ¿qué importa si hay en la esquina hay otra? Claro. En estos años no era difícil, no había. Y bueno, pero ¿qué es lo que pasa? De que me descarrié, salí de mi casa y medio vergonzoso, pero es la verdad. El hombre tiene que ser verdadero. Y llegué y estuve fuera de mi hogar. Y llegué el 19 de septiembre, a las 12 del día, me quedaba una moneda, que no me acuerdo si era la moneda en ese tiempo, de a 10, de a 100, no me acuerdo. Ya me quedaba una moneda y al llegar a mi casa, usted estaba recién nacido. Y al llegar a mi casa, sale mi esposa y me dice, Carlos, y yo venía borracho. Y me dice, Carlos, la guagua ha estado agonizando, se ha estado muriendo, hay que llevarla al hospital. ¿Y qué es lo que pensé yo? Yo pensé inmediatamente que me quedaba una moneda. ¿Y qué es lo que atiné? A tomar a Carlos, que Carlos tenía aproximadamente 6 años, a tomar a Carlos y a Manolo. Tenía 2 años más o menos. Como 3 años, tenía 3 años. Sí, y sí, más o menos. Y a tomar, no estoy seguro si Carlos tenía 5 por ahí, pero ahí estamos. Y a tomar a Carlos y a mi esposa y meterlo, ¿me entiendes?, en la ruquita donde vivíamos, que era una piececita, y ir a orar al Señor. Estas cosas nunca se olvidan. Porque cuando doblamos nuestras rodillas, yo le dije, Señor, yo no estoy digno de presentarme ante ti porque estoy borracho. Y tu palabra dice que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Y cuántos años, Señor, que te conozco, Señor, pero te pido que tengas misericordia,
Señor, mira este hijo que se muere. Si tú lo sanas, Señor, yo te prometo hoy día mismo, hoy día mismo, Señor, yo no tomo más. Hoy día mismo, Señor, yo estoy en tu casa de oración, hoy día mismo, Señor. Bueno, oramos, terminamos de orar, me acosté a dormir, ¿me entiende? La mona que dicen los amigos, la borrachera, y desperté como a las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, no estoy seguro, y desperté, ya se había espantado, ¿me entiende? La mona, pero me acordaba tan claro lo que habíamos hecho recién, orar al Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Que le pregunto yo a la Alicia, le digo yo, Alicia, le dije yo, ¿y cómo está Daniel? Me dijo a los 10 minutos de que oramos, a los 10 minutos que oramos, el niño como que no tenía nada, como que nunca había estado enfermo. Aprendí de que Dios es tan grande y tan misericordioso. No es como el hombre a veces, ¿me entiende? Llega y lo presenta, ¿me entiende? Como un Dios golpeador. Y Dios escuchó la oración de un borracho. Escuchó la oración de un borracho. En la tarde, como digo, desperté, me levanté, me lavé y me fui y llegué a la iglesia del pastor Edito Espinosa. 50 años atrás, 50 entonces. años Yo tengo atrás. 50 y un poquito más. 50 años. Ya, y llegué a la iglesia del pastor Edito Espinosa. El pastor Espinosa en ese tiempo tendría 26 años. Más o menos. 26 años. Y bueno, y empezamos a caminar. Pasé a ser predicador ligerito en ese lugar. Ligerito pasé a ser predicador. También pasé, ¿me entiende?, ya a trabajar. A los 2 años me mandaron a trabajar a un cultito estéril que tenía 7 años de vida y no tenía gente. Se congregaban 5 personas, eso era todo el culto que había, y a veces habían 3 personas, y me mandaron a trabajar ahí, y bueno, y ligerito, a principio, ¿me entiende?, de los 26 años yo, ligerito, el pastor me llamó y me dijo que él recibía que yo era ministro, y me presentó a la misión como obrero. Eso fue por el año 76, entonces, más o menos. Aproximadamente 76, 75, Por ahí. 75, fines de 75, 76 me presentó ya él como obrero. Como obrero. Usted era comerciante, como decía, fabricaba helado, tenía muchos heladeros, vendedores, pero cuando usted entra ya al ministerio, cuando usted ya entra en ser encargado de obra, enviado a la comuna de La Pintana, a la población Pablo de Roca, ¿qué pasa? ¿Comienza a pasar por algún proceso? Bueno, la ahí, prueba del ministerio. Ahí empezamos a pasar, empezamos porque usted estaba ya, era niño, pero estaba. Empezamos a pasar un proceso tremendo, ya que mi obispo, mi pastor en aquellos años, él decía, pasamos por la escuela del Señor, ¿ya? Y la verdad es que ahí llegamos, ¿me entiendes? Fue tanto que yo tenía 2 puestos en las ferias libres. Yo tenía un puesto frente a la iglesia Pueblo de Dios, hoy día, Iglesia O'Higgins en estos años, ¿ya? Y trabajaba y vendía harto, pero resulta de que cuando llegó el momento de que el Señor me hizo pasar el proceso, entonces, ¿me entiende?, me empezó a ir mal, y empezó a faltar, y había escasez en la casa, tanto así de que nunca habían pasado hambre, y empezamos a pasar hambre, y yo estando en el camino del Señor, estando en el ministerio ya, ¿entiendes? Y empezamos a pasar aquello, y bueno, pero ¿qué es lo que sucede? De que fue tanto que
tanto lo que pasamos, que en la iglesia del pastor Eito Espinosa se hizo un fondo de amor. Se hizo un fondo de amor y había comida, ¿me entiende?, para los pobres durante 3 días. Y esos 3 días yo los mandaba a ustedes, junto con su mamá, a comer al fondo de amor. A comer al fondo de amor. Era tremendo. Yo no iba, me daban, no sé, vergüenza, no tengo idea, porque nunca he sido orgulloso. Y no iba. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedió? Que ese proceso, ¿me entiendes?, fue largo y el localcito empezó a crecer, pero la gente era mezquina. Usted no tenía un diezmo y no tenía nada de eso, ¿me entiende? Bueno, pero gracias al Señor porque pasamos el proceso, pasamos ese momento. Fueron momentos muy duros. Uno de los momentos que más recuerdo y que yo entré a mi casa y lloré en esos años, un día de que Samuel Lago estaba sentado en una piedra que había afuera de la casa, ya en la vereda ahí, que había una piedra ahí, y era un día viernes. Y él era niñito, y la gente que pasaba de la feria miraba, ¿me entiende?, a Samuel, al niño, y decía, mira este niñito, y le daban una fruta. Yeah. Y yo eso lo vi, y me dio tanto, que me fui, lloré, porque nunca habían carecido de aquello. La fruta siempre estaba en abundancia en la casa. Ya, tanto así que Carlos, tanto comer, ¿me entiende?, fruta, tuvimos que llevarlo a la posta. Bueno, pero son cosas. Es necesario pasar por la prueba, ya que ¿a qué edad lo ungen pastor para que avancemos? El tiempo avanza. Sí, pues yo fui ungido por la Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile, ungido el 28, ¿En septiembre fue? En septiembre, el 16 de septiembre, el 16 de 1978. Pero yo tengo un ungimiento antes, Ya lo había ungido el pastor local como pastor. Claro. Yo había tenido un ungimiento antes. Por eso es que cuando decimos tengo 42, 44 años en el ministerio, es porque ahí tuvimos, y fue en Purranque. Ese fue el lugar donde yo fui ungido, ya, ¿me entiende?, oficialmente por la Misión Cristiana Pentecostal de Chile. Como pastor en el año 78. 78. Muchos años de pastor, después, ¿cómo llega esto del obispado? Porque hay gente que se pregunta, dice, ¿cómo esto? ¿Cuántos años estuvo usted ahí trabajando como pastor, sujeto a la misión? Como pastor, cuando tenía 12 años, ya como pastor, fui llamado al presbiterio. Uh-huh. Al presbiterio fui llamado, ¿me entiende?, a los 12 años después. 12 años ya como pastor. Fui llamado, entonces fui ungido presbítero. Luego pasaron los años, fui supervisor por muchos años de la misión, el primer supervisor, después fue el pastor que se fue, Silva, falleció ya. Que ya falleció, y pasaron, ¿me entiende?, así, pasaron 30 años. Y cuando tenía 30 años, por voluntad del Señor, salí de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile. Y fue un momento difícil, un momento que usted lo sabe. Ya, y salí de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile. Y nunca salí con aquella visión de formar una misión, nunca. Pero inmediatamente me empezaron a llamar pastores y se empezó a formar la misión. Inmediatamente, hoy día ya tenemos 16 años como misión. Y cuando tenía 4 años como pastor, 4 años aproximadamente, como pastor presidente de la Iglesia Pentecostal Alcanzando el Reino de Dios, entonces empezaron los pastores. Ya éramos como 13 pastores.
ya como 13 pastores, ya empezaron de que yo tenía que ser ungido pastor, obispo, que yo aceptara el obispado. Yo me acuerdo que yo les dije, mire, yo no tengo ningún apuro, ¿por qué no esperamos unos 2, 3 años más? Y de ahí, pero el asunto es que empezaron a apurar, ¿por qué? Porque el obispo viene, ¿me entiende?, del pastorado. No, también viene del corazón de Dios, ¿no? Claro. Pero el obispo viene, ¿me entiende?, por voluntad del pastorado. Sí, porque de alguna manera es la confirmación de que obispo es que ha dado a luz muchos pastores, pues, han salido pastores de sus lomos, han Amén, fundado pues. iglesias, y otros que también se unen, que no es que se haga obispo, sino que lo reconocen. Es como dice Pablo, el sello de mi apostolado sois vosotros. Claro. Y bueno, y nace la iglesia pentecostal alcanzando el reino de Dios. Y mire, escucha que esto es lindo. Bueno, yo lo hice, ¿me entiende?, como conforme, ¿me entiende?, conforme a los estatutos de la Misión Cristiana Pentecostal de Chile. Envié mi carta, llevé mi carta, los documentos, ¿me entiende?, como pastor, y las escrituras del terreno en la cual la iglesia que nosotros habíamos levantado. Nadie me pidió. Yo llevé todo para que nadie, ¿me entiende?, nos apuntara o me apuntara con el dedo. Y bueno, y me acuerdo de que no conversé con el obispo por el aprecio, el cariño, el respeto que uno le tiene hasta este día. Y bueno, y pasaron, en esto pasaron 3 años. Mire, 3 años. Y enciendo la radio y me encuentro con Radio Corporación, en la cual era un programa del obispo Edito Espinosa. Ya tomo el teléfono, me llené de fuerza y tomo el teléfono y lo llamo. Y me contesta el secretario de allá, el que atiende el teléfono, y le dije yo, ¿podría conversar con el obispo Edito Espinosa? ¿Y de parte de quién? Del pastor Carlos Lagos Cereceda. Ya, le comunica y inmediatamente me responde el obispo y me dice, Carlitos Lagos, ¿cómo estás? Aquí estamos. Y me dice, qué gusto escucharte. Yo le dije, mi pastor, yo quisiera pedirle algo, le dije yo, de que si usted puede atenderme, si usted puede recibirme. Entonces me dijo, no tengo ningún problema, me dijo, pero tiene que ser después de las conferencias, porque mañana jueves nosotros comenzamos las conferencias, entonces tiene que ser después de las conferencias. Ellos empezaban el día jueves y nosotros el día viernes. Y bueno, y yo le dije, pero no podría ser antes, no podría ser hoy día. Y él me dije, mira, déjame mirar. Y bueno, y me dice, Carlito, a las 7 de la tarde te espero en mi casa. Y a las 7 de la tarde yo fui, llegué, él me estaba esperando en la oficina, llegamos, lo saludamos y oramos al Señor. Él me dijo, vamos a orar, oramos al Señor y de ahí me dijo, todo oído para usted. Le dije muchas cosas de agradecimiento y que si no había llegado donde él, por el respeto solamente que yo tenía por él, y no solamente yo, mi esposa, mis hijos, siempre un respeto, y también un agradecimiento hacia su persona. La cosa es que le dije, y luego me entiende, cuando él ahora tiene que darme, me entiende, un consejo a la respuesta, él me dice, mira Carlito, me dice, yo hasta el día de hoy no he aceptado tu vida, no he aceptado tu vida, pero ¿quién soy yo? Me dijo, para empañar la gloria de Dios, ¿ya? Y me dijo, ¿y por qué no he aceptado tu vida? He llorado, me dijo, por ti, he llorado, y usted es testigo que sí. Los pastores, el pastor Espinosa, el obispo Espinosa y todos lloraban por mí. Y bueno, y me dice, y sabí, me dice, Carlito, a ti también se te van a ir pastores. Y cuando se te vaya un pastor no vaya a sufrir, pero cuando se te vaya una semilla, cuando se te vaya un compañero, cuando te vaya, gloria al Señor, ¿no es cierto?, un amigo,
entonces me dijo, vaya a sufrir y entonces vaya a llorar. Y me pregunta y me dice, ¿y cuántos pastores son? Le dije yo, aproximadamente ya estamos como en 13 pastores, 13, somos como 13 iglesias, 13 o 15 iglesias. Y él me dice, 13 o 15 iglesias, qué bendición. Y ese día toma mis manos y pone la bendición sobre mí. Y ese día yo quedé libertado. Gloria a Dios. Y esa conferencia que tuvimos en Paulo de Roca fue una de las mejores conferencias que yo haya tenido en mi vida. Porque estaba libre, gloria al Señor, porque ya, ¿me entiende? No tenía aquello de que vergüenza de presentarme delante del obispo. Así Amén. que el Señor le bendiga. Bueno, ¿cuántas iglesias ya son ahora? ¿Cuántos años ya tiene el ministerio alcanzando el reino de Dios? 16 años y aproximadamente, dice el pastor Licán, El secretario. que somos como 45. Que una bendición. Una bendición, estamos en otras naciones y todo. Mi obispo, y usted, ¿qué aconsejaría? Porque de repente hay pastores que conquistan a otros pastores, conquistan iglesias, véngase a nuestro ministerio. ¿Qué consejo le daría a los que están pensando hacerlo de esa manera? A un pastor conocido, me llamó para pedirme, ¿me entiende?, una orientación. Y sobre lo mismo le dije yo, trate de crecer, no trate de conquistar pastores, o los mismos pastores de la misma misión de donde usted pertenece, trate de que no estén con usted, ¿ah? Para que sea un ministerio sólido. Ya, porque cuando hay muchas misiones, nosotros podríamos tener no sé cuántos pastores. Hay muchos que andan ofreciendo, véngase conmigo, trabaje en la misión, aquí tiene, ¿no es cierto?, todo esto, y le ofrecen una y otra cosa. Pero esa misión no es una misión sólida. No es una misión sólida. Así como llegan, así se van. Así se van. ¿Ah? Esto tiene que ser de Dios. Que el Señor se encargue de traer, ¿me entiende?, los que, gloria a Dios, van a caminar con nosotros juntos. Mi obispo, ha sido una bendición y la verdad que nunca lo había entrevistado, siempre hacemos programas juntos, pero ahora para que lo conozcan un poco más, ¿cierto? Como parte de su carrera, porque sin duda que hay muchas cosas que no se pudieron, en una hora no se pueden contar, pero nos ha bendecido mucho. Hay muchos que van a volver a ver este video, lo van a compartir, y saber que tenemos un gran hombre de Dios en la iglesia pentecostal alcanzando el reino de Dios, un hombre llamado porque viene del corazón de Dios, un hombre, porque un pastor nace del corazón de Dios. Hay algunos que nacen por la voluntad del pueblo, pero un verdadero pastor nace de la voluntad del Señor. Amén. También sin pasar por alto, ¿me entiende? Mi esposa, que en los momentos más difíciles nunca ella me exigió, nunca me reclamó, ¿no?, de que estábamos pasando por la escuela del Señor, gracias a Dios, y hasta este día. Y como hoy día son 5 hijos, 19 nietos, y ya no sé cuántos bisnietos, 4 o 5 por ahí. ¿Ah? Ya, pero bisnieto y todo, ¿me entiende? Así que el Señor nos ha bendecido en una forma grande. Bueno, usted está hablando de los nietos. ¿Qué siente cuando ve a un nieto predicar? Es una bendición, no un orgullo. Una bendición, una alegría de poder verle, ¿me entiende? Verle que predican la palabra del Señor, porque también es una honra. Es una honra. Nos falta, yo he estado en lugares donde hemos estado con usted mismo, que hemos estado en un congreso y que usted ha sido un orador, y nos faltaba, ¿me entiende?, pastores que me han dicho qué gozo, qué alegría, qué orgullo suyo de tener hijos, ¿me entiende, pastores? Orgullo no, pero agradecimiento sí. ¿Ah? Yo creo que lea un poquito los comentarios. No sé Tenemos harto hoy día. No sé si alcanza a leerlo. Algo que sea. Ya, Jesús Lepín dice: bendiciones, obispo, pastor Daniel, hermano Moisés y todos. Lorenita Castillo, hija del obispo Castillo que falleció, dice: bendiciones, pastor, junto a su padre, el obispo Carlos. Andrea Sáez, qué bendición, su obispo, su testimonio enriquece mi vida, dice. Cali Sala saluda al obispo y al pastor.
También Ángela Garavito Huenchul. Saludo, obispo, de parte de la familia Garavito Huenchul. Amén. Amén. Araceli Nina de Pitrusquén. Dios le bendiga, pastor y obispo. Les amamos en el Señor. Antonio Tesa, un pastor allí de Huechuraba. Cariños, obispo Carlitos. Georgina, siempre saludando a mi obispo, al pastor. Y da gracias por la familia, por todos. El hermano Moisés. Antonio Tesa dice, un buen amigo. La hermana Bernardita dice, bendiciones mi obispo Carlos, mi pastor Daniel, siempre una bendición escuchar, conocer más de ustedes, su experiencia de vida, me bendicen mucho. Mati, le amamos en el señor obispo, le agradezco a usted, un abrazo. José Luján dice, hola, buenas tardes obispo Carlos, pastor Daniel, bendiciones, saludos. Matei dice, qué lindo. Marilyn Carrasco, buenas tardes mi obispo, Dios le guarde. Qué lindo escuchar hablar de su vida y de mi abuelita Arsenia, los amo. Bueno, que no se goza escuchar de mi abuelita también, pues Arsenia, una mujer de Dios, de oración. Miriam Crisóstomo, qué linda conversación, la bella mujer cuando llega mi tía Alicia, preciosa. Bueno, Clever Pacheco dice, justo es lo justo, un abrazo desde Ecuador. Mauricio Llano, saluda al obispo, también bendiciones. Ádida Ranger, Dios le bendiga. José Luján, nunca me olvido de la historia del obispo, excelente narrando, dice, desde La Rioja, Argentina. Marcos Tolosa, saludos mi obispo y pastor, un agrado escucharle. Sí, Jonathan Oliver está saludando, Rita Palma, un saludo a mi obispo. Bueno, siguen saludando, Elena Polanco, qué linda entrevista, Dios siga bendiciendo a mi obispo, a su esposa, la pastorita Alicia. Víctor Canales, tremenda bendición con esta entrevista, viendo desde Quilicura. Templo Jerusalén, dice, Dios le bendiga, un tremendo referente, obispo Carlos, para la iglesia del Señor, Dios le bendiga, pastor Daniel, bendiciones. El pastor Guillermo Pérez, David Palma Leiva, bendiciones, un abrazo fraternal a los miembros de la iglesia Alcanzando el Reino de Dios. David, el pastor Leiva, de Libertad a los Cautivos. Bueno, ahí José Luján, siguen saludando, Dayana Siley Pérez. José Jadá dice, saludos mi obispo, pastor Daniel, gracias a Dios por nuestra cobertura y padre espiritual. Le amamos, bendiciones. El pastor José Jabá. David Villegas dice, bendiciones mi pastor, mi obispo, muchas bendiciones. Bueno, tantos saludos, amén, mi obispo. Y Samuel Lago también, pues también está Samuel Lago. Está conectado Samuel Lago, pero no ha escrito. Sí, está aquí. Escribió, está pero aquí. Escribió. Ahí está Samuel Lago, por ahí está. Ya. Bueno, está Samuel, no. Dios les bendiga. Amén, pues. Qué bueno, mi obispo. Aleluya. Estamos en la hora, pues. Amén, pues. Bueno, yo agradezco por invitarme a su programa y permitirme hacerle esta entrevista, porque si no, ¿cuándo lo pillo yo para hacerle la entrevista? Dije yo, hagámosla ahí nomás. Hemos conocido más de la vida de mi obispo. Vea siempre este programa a la una. Muchos pastores lo ven, escuchamos un consejo de vida. ¿Cierto? Un consejo de vida. Alguien dijo, para la teología vamos al instituto, pero una experiencia de vida, una palabra de Dios, siempre vamos a los hombres que tienen trayectoria, conocimiento y nos bendicen. Así que mi obispo, muchas gracias, pues. ¿Por qué no nos bendice? Para que podamos llegar a un ministerio. Vamos a orar inmediatamente por todos los hermanos. Sí. También yo voy a orar por ustedes. ¿ya? Sí, amén. Amado Señor y Padre nuestro, Gracias, Señor. Ante tu presencia, Señor, están todos los hermanos que han sido gracias. conectados. Eterno Dios, amigos, pastores, Aleluya. Señor, tus siervos, Luján, Amén. Padre de allá de Argentina, de La Rioja. Sí, Eterno Señor. Dios, yo te ruego, Padre, que tú me los bendigas en grande manera. Bendice, Señor, a mi pastor Daniel, a Moisés. Bendice, Señor, a todos en general, a la audiencia general. Amén. Bendigo la vida de ellos en el nombre de Jesús. Para tu gloria, amén y amén. Amén. El Señor le bendiga. Bueno, ya se despide su obispo, el obispo Carlos Lago Cereceda.